Vimos los ingresos, vimos las deducciones. Entiendo que luego también vimos la deducción de inversiones y acabamos la clase. Luego volvimos, la última clase, seguimos con la deducción de inversiones, analizamos los pagos provisionales, creo que nos quedamos hasta mayo. Les encargué que por favor los terminaran. Y de ahí vimos también lo que fue el artículo 109, como nos dice su compañera, donde analizamos la pérdida fiscal, que también vimos provisionales, pérdida fiscal, vimos las deducciones personales, vimos la base fiscal para el anual, que se llama la utilidad gravable. Comentamos que cuando acabáramos los provisionales íbamos a terminar con el ISR acreditable y finalmente la declaración anual, ¿no, muchachos? Bueno, lo único que iba a hacer para empezar la clase el día de hoy, les iba a proyectar cómo debía haber terminado lo que es el anual del 2020, del ejercicio número 1, y para pasarnos al ejercicio número 2. Si vieron, muchachos, su correo de grupo, ahorita deben tener el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. ¿Me confirman, por favor? Sí, maestro. Sí, maestro, está en el Sí, correo. muy bien, excelente. Entonces, esa es la idea. Vamos a trabajar el día de hoy con el ejercicio número 2 y esperamos terminarlo en la siguiente clase con el ejercicio número 3, ¿ok? Bueno, entonces vamos a... ok, ya no les iba a compartir ahorita antes de pasarnos al ejercicio número 2, cómo debe haber quedado el ejercicio número 1. Aquí, muchachos, si pueden observar, aquí había que terminar los provisionales, aquí ya se terminaron, y la persona pagó en total 104,000 pesos de impuestos, ¿ok? Con los ingresos y las deducciones que tuvo en el año. Luego hicimos lo que fue el resumen anual, ingresos, deducciones, nos dio la utilidad fiscal, a eso se le quita la PTU y las pérdidas y nos da lo que se conoce como la utilidad gravable. Aquí, muchachos, el ISR que yo le puedo descontar a esto es lo que yo pagué en pagos provisionales. ¿Cuánto pagué? Yo pagué los 104,000 pesos. Entonces, eso yo me lo llevaría a mi declaración anual, que serían los ingresos que tengo de la actividad, que son 521,000, y ingresos menos deducciones, menos pérdidas y todo lo que puedo quitar, y los pagos provisionales por 104,000 pesos. Pero acuérdense que también, como soy persona física, tengo derecho a las deducciones personales, en este caso, los 38,500 que pagué, que de acuerdo a los límites y a los requisitos que debía haber cumplido, cumple perfectamente, entonces son 100% deducibles. Entonces aquí nosotros podemos a los 500,000 todavía quitarle las personales, nos da la base fiscal, que le aplicamos lo que es la tarifa anual, y finalmente el impuesto que yo debía haber pagado en el ejercicio es de 93,000 pesos. A ese le quitamos los 104,000 que pagamos y nos da 11,550 a favor. ¿Ok, muchachos? Y aquí analizamos lo de los ingresos acumulables para la PTU, que dijimos, si nosotros tenemos trabajadores, hay que participarles de las utilidades. En este caso, la utilidad, ¿cómo se determina? Los ingresos, que ya dijimos, que son los ingresos efectivamente cobrados, las deducciones efectivamente pagadas y la deducción de inversiones, y aparte se nos permite reconocer los no deducibles del artículo 28, que nosotros platicábamos, que esos son los que se refieren a de las prestaciones exentas, yo puedo hacer deducible el 53%, el 47% que eso, yo de esos 3,000 solo puedo deducir 7. ¿Cuántos dejo fuera? Los 6,227. Esos que dejé fuera los puedo deducir para aspectos de la PTU, ¿sí? Sacando mi base de PTU, aplico la tasa del 10% y yo tendré que pagar 54,000 pesos a todos mis trabajadores. ¿Cuándo se tiene que pagar? Dijimos que la PTU se paga 60 días después de presentar la declaración anual. Significa que si la declaración anual tengo hasta el 30 de abril para presentarla, la PTU se tendrá que pagar en el mes de junio. ¿Sí me expliqué, muchachos? Muy bien, entonces, eso sería lo que haríamos en nuestra declaración anual, muchachos, y en el pago de los impuestos. Y aquí hubo un pequeño ejemplo de que fueron los honorarios. Entonces, ¿alguna duda del ejercicio número 1, muchachos?
No, muy bien. Entonces, se va a guardar y se lo voy a subir posteriormente a Blackboard con todo lo que tiene que ver con el tema de la actividad empresarial. Sí, con las deducciones que tienen duda, muchachos. Muy bien. Ajá. Aquí, muchachos. Las deducciones autorizadas. Ok, las personales. Aquí están las personales. Smartphone connected. Muy bien, ya se conectó. Muy bien. Entonces, muchachos, como les digo, esto se los voy a subir ahí al tema de Blackboard, en el tema de actividades empresariales y servicios profesionales. ¿Ok? Bueno, vamos ahora, muchachos, voy finalmente a la nueva. Aquí lo vamos a guardar y se va a cerrar. Entonces, muchachos, quiero que por favor abran el ejercicio número 2. Y vamos a ir elaborando el ejercicio número 2, muchachos. Y aquí tenemos lo que es la redacción ya puesta en Excel. ¿Sí? ¿Ya lo tienen, muchachos? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, hay que por favor descargarlo, muchachos, ponerlo para que se vayan guiando con lo que les voy diciendo. Vamos a tratar de terminar el 2, muchachos. Les voy a dejar de tarea el 3. Y como les digo, el 3 lo vamos a revisar la siguiente clase. ¿Ok? Y ya terminando el 3, nos vamos a pasar al tema del arrendamiento. Bueno. Vamos a empezar, muchachos. Ejercicio número 2, actividad empresarial y profesional. En este caso, o en el caso anterior, muchachos, vimos lo que era un empresario, era un licenciado que se dedicaba a la venta de ropa y pues tenía sus diversos gastos, obviamente compraba mercancías y tenía diversos gastos que él podía llegar a deducir. ¿Sí queda claro? Bueno, ahora, muchachos, vamos a ver un profesionista. Un profesionista, ¿qué es lo que puede deducir? Vamos a ir viendo en este caso lo que él puede tomar como deducciones para efectos de su ingreso. Y nos dice, ejercicio número 2. El doctor Pedro Muñiz Hernández obtuvo los siguientes ingresos durante el presente ejercicio. Inciso A. Obtuvo ingresos por honorarios por la prestación de sus servicios profesionales independientes por el consultorio, habiendo obtenido los siguientes resultados. Aquí tenemos los ingresos facturados, que son todos los que tenemos aquí. ¿Chica claro, muchachos? Y dijimos diversos gastos, que puede ser luz, puede ser agua, puede ser teléfono, puede ser la compra de material médico, como ahorita está usando cubrebocas, medicinas, todo lo que él necesite para llevar a cabo su actividad, todo aquello que se resulte estrictamente indispensable. Decíamos, muchachos, las medicinas no serían deducibles. En el caso del médico, como él se dedica a ello, a la aplicación de esas circunstancias, él se las podría hacer deducibles, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver esa situación. Entonces tenemos aquí a lo que es el médico. Bueno, este médico tiene esta diversa facturación, 18,000 pesos, 19,000, conforme va pasando el año, como vemos, pues la gente se tiene que atender más y pues aumenta su facturación.
llegando a un total de 272,500 pesos en el año. De aquí, muchachos, el médico tuvo gastos. Gastos, como les digo, puede ser luz, agua, teléfono, etc. ¿Sí? Al final de cuentas, de los ingresos, solo tuvo 87,900 de gastos. ¿Sí? Aquí lo que cabe aclarar es que el médico nos hace las siguientes aclaraciones. Nos dice, mira, del 15% de sus servicios pagados, quiere decir lo que ya efectivamente nos están pagando, el 15% pertenecen a personas morales. Ah, ok, significa que de lo que yo llegue a cobrar, el 15% se lo cobré a personas morales. Significa entonces que el otro 85%, pues por efecto deben de ser personas físicas, ¿ok? También nos mencionan, los ingresos son cobrados 80% en el mes y 20% en el mes siguiente. Entonces, ahorita vamos a manejar eso del tema de la cobranza. Tercero, nos dice, en el mes de enero se cobró el 20% del honorario del mes de diciembre de 2019, el cual fue por un importe de 30,000. Ahora, muchachos, no me está diciendo el saldo, me está diciendo, en diciembre de 2019, se facturó un total de ¿qué? De 30,000 pesos. ¿Así? Sí, entonces, muchachos, como les comento, en enero del 2019, el señor facturó, el médico, 30,000 pesos, de los cuales el 20% se cobró hasta el 2020. ¿Ok? Bueno, esa es la información de los ingresos. Ahorita nos vamos a ir con los gastos. ¿Sí? Y vamos a empezar a analizar. Y aquí nos dice, muchachos, lo que es el ejercicio. ¿Sí? Aquí, si se fijan, yo ya se los desglosé para que lo puedan tener. Y nos dice, ¿cuál fue el saldo, muchachos? Perdón, ¿cuál fue la facturación que quedó, que se hizo en 2019? En 2019, en diciembre, se facturaron 30,000 pesos. 30,000 vamos a poner aquí. Y luego, ¿cuánto se facturó en los demás meses? Se facturaron 18,000, 19,000. Los arrastramos por acá. Y el total fue, de enero a diciembre, los 272,500. Cosa que aquí tenemos de la misma manera. ¿Ok? Bueno. Luego nos dice, muchachos, el segundo punto, se cobra el 80% en el mes y el 20% en el mes siguiente. Ok, vamos a hacer lo mismo. De esta parte se cobra el 80% y lo que sobra se cobra hasta el mes siguiente. ¿Sí queda claro? Entonces aquí lo podemos poner con signo de pesos. Recuerden, signo de pesos de la D significa que no se va a mover ni hacia enfrente ni hacia atrás. Y en el número no se va a mover de arriba y abajo. Entonces lo arrastramos. Y eso es lo que cobra del mes. De aquí cobra el 80%. ¿Puede repetir ¿Sí? eso, lo de la D, maestro? Ah, que cuando yo quiero que una celda no se mueva, si yo, por ejemplo, pongo el signo de pesos únicamente en la D y no en el 5, yo le doy hasta acá y si se fijan, no se mueve de la D. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, pero si yo no lo pongo en el 5, ¿qué va a pasar? Se mueve hacia abajo, ¿sí? La letra, el signo de pesos en la letra significa para que no se mueva de izquierda a derecha, ¿sí? Y el signo de pesos en el número es para que no se mueva ni para arriba ni para abajo, ¿ok? Por eso, cuando ustedes quieren tomar, yo quiero que todo se multiplique por esta y sea una constante. Entonces ponemos aquí los signos de pesos y lo aplicamos por esta cantidad, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Otra forma que se puede hacer es, no quiero usar la celda. Eso lo pongo por punto 8. Y todo lo que se multiplique va a ser por punto 8. ¿Sí? Como ustedes lo quieren hacer, va a estar correcto. Muchachos, aquí, signo de pesos y lo arrastramos. Ok. Luego de aquí decimos, de esta parte, esto lo voy a quitar. De esta parte podemos ver que esto ya no se cobra en el mes, se cobra hasta el mes siguiente. Entonces, esto se va a poner en el mes siguiente y solo se va a poner el 20% que no se había cobrado. ¿Sí? Entonces, se puede hacer así. Otra que se podría hacer a lo mejor sacarlo por diferencia. Oye, si yo cobré esto, yo facturé esto
y yo cobré esto, ¿cuánto dejé de cobrar para el mes siguiente? También lo puedo sacar por diferencia. ¿Sí queda claro, muchachos? La forma en la que ustedes lo entiendan está bien. ¿Sí? Bueno, entonces, una parte se cobra en el mes y otra parte se cobra en el mes siguiente. Pero decimos, oye, en enero, ¿qué pasa? ¿Cuánto es lo que voy a cobrar? Dicen, estos 30,000 es la facturación. Y dice, ¿y este se va a cobrar? ¿Qué nos dice aquí la redacción? En enero se cobró el 20% del honorario de diciembre. ¿Cuál fue el honorario de diciembre? 30,000. Ok, en enero se va a cobrar lo que no se cobró de diciembre. Que en este caso fue el 20%. ¿Sí? Y así es como queda, muchachos. ¿Se lo estoy explicando? Ya sumamos lo que se cobra en el mes y lo que había quedado pendiente. Y aquí nos da lo que se cobró ya al 100%. Entonces, facturados en el año tenemos 272,500. Pero de esto, ¿cuánto cobramos? Cobramos 270,900. ¿Sí queda claro? Muy bien. Hasta aquí es como lo teníamos en el ejercicio número 1. Pero vamos ahorita hablando del ejercicio número 2. ¿Y el ejercicio número 2 de qué es? Son honorarios. Y aquí nos aclara el ejercicio. Mira, de lo que cobraste, el 15% es de personas morales. Comentábamos que esto que está aquí es, en diciembre se facturaron 30,000 y la nota nos aclara que el 20% se cobró hasta enero del 2020. ¿Sí? Pero nos dice el 20% de qué? De diciembre de 2019. ¿Y cuánto facturaste en diciembre? Facturaste 30,000 pesos. ¿Sí? Entonces, el 20% de 30,000 es lo que nos da 6,000. Aquí aritméticamente así lo tenemos. ¿Sí? Y lo hacemos aquí. Luego, muchachos, vamos a ver los honorarios a personas morales. Nos dice, mira, otra vez me regreso aquí a la redacción y nos menciona, el 15% de sus servicios pagados son por personas morales. Ok, nos dice de los servicios pagados. ¿Cuáles servicios son los que nos están pagando? Pues son los que efectivamente estoy cobrando, estos de aquí. ¿Sí me estoy explicando? Esto lo cobrado. Bueno, sobre eso nos dice, el 15% son de personas morales. Y el resto, ¿qué deberían ser? En teoría deberían ser personas físicas, igual también como les digo, lo pueden sacar por diferencia. De lo cobrado, esto es de morales, las diferencias me lo pagaron, físicas, ¿no? Entonces, aquí, lo mantenemos aquí. 15% me lo pagan personas morales. ¿Quiénes dijimos que son las personas morales, muchachos? ¿Quiénes son? O denme un ejemplo de persona moral. Son aquellas sociedades constituidas por dos o más personas. Exactamente, es una que es constituida, bajo la ley de sociedades mercantiles, bajo la ley de sociedades cooperativas, bajo la ley agraria, todas aquellas que tengan una personalidad jurídica distinta de quien las constituye, ¿ok? Significa que la persona moral puede valer como si fuera otra persona. Obviamente no tiene cuerpo, no tiene diversas circunstancias que tiene, solamente tiene personalidad jurídica, ¿ok? Existen un documento. Muy bien. Ahora, muchachos, lo que vamos a aclarar aquí es el artículo 106, me parece. El artículo de pagos provisionales. El artículo de pagos provisionales nos aclara lo siguiente. Les voy a quitar un momento lo que es el ejercicio, muchachos, y me voy a ir aquí a lo que dice ley.
¿Quién me ayuda con este parrafito, muchachos? La otra vez lo leímos, pero ahorita para hacer énfasis en lo que vamos a hacer. Yo lo Dice, leo. gracias. Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a personas morales, estas deberán de retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse, en su caso, conjuntamente con las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. El impuesto retenido, en los términos de este párrafo, será acreditable contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo. Muy bien, entonces, muchachos, lo que nos dice este articulado es, si tú prestas servicios profesionales a personas morales, estas se deberán de retener. ¿Cuánto me deberán retener? Sobre el monto que resulte aplicar la tasa del 10%. ¿Qué significa? Sobre el honorario que nos estén pagando, de ese honorario me van a quitar el 10%. ¿Sí queda claro? Entonces, nos regresamos para acá. Voy a quitar la ley y vamos a proyectar otra vez el ejercicio. De los honorarios que me están pagando, muchachos, o de lo que yo estoy cobrando, de esto, ¿cuánto me deben de retener? ¿O quién me debe retener? ¿La persona física o la persona moral? Pues nos debe de retener moral. sobre lo- Ajá, Ajá, la persona moral nos sobre debe lo- de retener el la 15%. persona moral. Ah, ok. De la persona moral nos dice, mira, de los 20,000 que tú cobraste, el 15% viene de morales, son ellos, ¿sí? Ah, ok, ellos que están aquí, ellos te deben de retener. Ah, ¿cuánto me deben de retener de lo que me deberían de haber pagado? De lo que te deberían de haber pagado, te deben de retener el 10%. Maestro, ¿Sí? ¿podemos hacer su pantalla un poquito más chiquita? Porque se mira nomás en 3 columnas, bueno, en mi caso. Ahí está. ¿Así? Ahí está. ¿Sí, verdad? Muy bien. Entonces, muchachos, dijimos, de lo que corresponde a físicas y lo que le corresponde a morales. Entonces, vamos a alargar un poquito más para que nos quede aquí las cosas, ¿sí? Del total que cobramos, esto, ¿cuánto le correspondió a físicas y cuánto le correspondió a morales? De lo de morales, ellos nos van a quitar una parte de lo que, en lugar de pagarme 3,060, a estos 3,060, ¿cuánto me van a quitar? Me van a quitar 306 pesos. Y siempre me van a descontar sobre lo que me pagan. Entonces, dependiendo de lo que me pague la persona moral, me va a quitar impuestos. Entonces, te pagué 2,820 o te debí de haber pagado. ¿Cuánto te quito de aquí? El 10%. ¿Cuánto te quito de los 3,030? El 10%. ¿Cuánto te quito de los 2,777? El 10%. ¿Sí me explico? Sí, maestro, Entonces, mande. ¿aquí podemos abrir otra pestaña para hacer la retención del IVA o eso va aparte? Igual, como no es materia de la ley que manejamos, no es necesario que me hagan la retención del IVA, pero tiene razón. En teoría, de aquí tendría que ser el 16% entre 3 por 2, ¿sí? Y aquí manejaríamos lo que es la retención del IVA, ¿sí, muchachos? En sus papeles de trabajo, sí sería importante que lo tengan. Aquí, para efectos de la clase, no lo voy a pedir, únicamente la retención de ISR, ¿sí? Únicamente esta, porque esta, como bien dijeron, ¿dónde la voy a usar? Esto lo voy a usar en mis pagos provisionales, ¿ok? De hecho, ahorita, retención mensual. Digo, a ustedes se les va a hacer automático, ahorita yo lo voy a quitar el automático para que vean cómo se tiene que manejar, ¿ok? Bueno, entonces dijimos, muchachos, nosotros vamos a pagar sobre lo cobrado y tenemos que analizar quién nos está pagando. Obviamente, en la práctica, muchachos, ¿cómo sé que me paga una persona moral? Pues a la que le hice la factura y cuando me la está pagando. ¿Sí queda claro? Como ahorita nosotros no tenemos esas circunstancias, no tenemos la documentación, no tenemos el estado de cuenta,
para ver qué nos están pagando, nos estamos guiando con lo que nos están diciendo. En este caso nos dicen de lo que cobras, 85 son físicas y 15 morales. De los que son morales, las morales te retienen impuestos. ¿Por qué? Porque tú eres un profesionista que trabaja bajo el régimen de servicios profesionales independientes. Capítulo segundo, sección primera. Y cuando tú tributes en esta sección y trabajes con personas morales, ellas, ¿qué te van a hacer? Te van a retener impuestos. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte, muchachos? Entonces, ustedes, muchos, cuando sean profesionistas y le facturen a una persona moral, ustedes en el comprobante deben de poner que les van a retener impuestos. ¿Ok? Y la persona moral está obligada a retenerles esos impuestos y enterarlos. ¿Ok? Ajá, sí, Mandelisa. Maestro, yo tengo una pregunta. Entonces, cuando yo le facturo a personas morales, ¿me van a retener el 15% más aparte la otra columna que está al lado derecho, que es el 10%? No, me van a retener únicamente el 10%. Aquí yo solo estoy identificando quiénes son personas morales. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Aquí de nada. Aquí es el 100% que yo cobre y aquí es como quién te lo pagó. Aquí vamos a poner entre paréntesis. ¿Quién pagó el honorario? ¿Sí? Entonces, aquí, muchachos, yo ya voy a saber quién me está pagando el honorario. ¿Eres física o eres moral? ¿Por qué me importa que seas moral? Porque si fuiste moral me tuviste que retener impuestos. ¿Sí? Y a esa retención que tú me hiciste, yo le tengo que dar un tratamiento. Como les digo, obviamente, cuando yo estoy haciendo contabilidad de ellos, estoy llevando, por ejemplo, la contabilidad de un doctor, ¿cómo voy a saber que la retuvieron? Porque en su factura, ¿cómo va a decir? Ya lo habíamos comentado. Por ejemplo, en la factura de un doctor, ¿qué va a decir? Honorario, ¿no? O consulta médica. Y va a decir, digamos, él cobró 10,000 pesos por una consulta. Y como el doctor no lleva ¿qué? No lleva IVA. ¿Sí? Entonces, no. Entonces dices, IVA, pues no hay IVA, entonces 0, ¿no? Entonces nos da el subtotal. 100,000 pesos. Entonces aquí vamos a poner retención ISR. Y retención IVA. ¿Cuántas retenciones de IVA? Pues si no hay IVA, pues no hay retención. ¿Y de ISR cuánto es? Pues es el 10%. ¿Se fijan que en este caso dijimos que era un médico, muchachos? Entonces tenemos esta situación. Muy bien, entonces tenemos esto de aquí. Y tenemos esto de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Nosotros. Y aquí tenemos lo que es el total. Yo, médico, no... ¿Cómo se llama? No puedo cobrar IVA porque yo estoy exento. Entonces, del subtotal, ¿qué le voy a quitar? La retención de ISR, la retención de IVA. Insisto, no hay retención de IVA. ¿Cuánto me va a pagar la persona moral, muchachos? Me va a pagar 9,000 pesos. ¿Sí me explico? ¿Y qué le hizo este impuesto? Pues me lo quitó. En lugar de pagármelo, se lo quedó. ¿Sí? Como la persona moral se está quedando este dinero, ¿yo qué tengo derecho a saber? De lo que me debiste haber pagado, yo esa parte la voy a reconocer como impuesto pagado. ¿Sí, muchachos? Maestro, ¿por qué no lleva IVA? ¿Mandé? ¿Por qué no lleva IVA? El médico no lleva IVA cuando se lo realiza una persona física o una sociedad civil la prestación de su servicio, porque está exento. Ok, de persona física no lleva el IVA. Cuando es médico y él tributa como persona física, no como sociedad civil. Por ejemplo, si ustedes van al Almater y les hacen un trabajo, una consulta, algo así, van a ver que la factura va a tener IVA o una operación. ¿Por qué? Porque la exención solo aplica para personas morales, sociedades civiles o personas físicas bajo el régimen de actividad profesional. ¿Sí?
O sea que si son un grupo de médicos y quieren cobrar IVA, la única forma es que se constituyan como una persona mercantil, o sea, una SA o una SADRL, ¿sí? Pero para efectos de nuestra materia que estamos haciendo, nosotros, del honorario que estamos prestando, esta persona moral que está haciendo, me está quitando impuestos. Esto no me lo está entregando. ¿Quién se lo está quedando? Me lo está quedando, se lo está quedando ella. Tanto así que, ¿cuánto me está entregando, muchachos? Digamos que el ejemplo sería este. A la persona le facturamos los 3,066, ¿sí? Y nos los pagó. ¿Cuánto nos quitó? 306 pesos. ¿Cuánto nos entregó en líquido a nosotros, como médicos? Nos entregó 2,754. ¿Sí me estoy explicando? A esto se refiere la retención. ¿Sí? Ok. Y yo eso que yo no estoy recibiendo, yo que tengo derecho a reconocerlo como un impuesto que ya pagué. ¿Pero por qué ya lo pagaste? Porque ya me lo quitó la persona moral. O sea, yo no fue decisión mía, dijo la persona moral, estoy obligado, te voy a retener, dame un comprobante donde venga esa retención. Y yo como profesionista estoy obligado a emitirle la factura de esta forma, ¿sí? Donde se pueda ver claramente dónde está efectuándose la retención, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, muchachos? No, está aquí todo. ¿Está ahí todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos ahora, muchachos, a las deducciones. Eso es lo que tiene que ver con los ingresos. Entonces, vamos a ampliar eso un poco. Y me voy aquí a las redacciones. Entonces, esto ya lo hicimos, ¿no? Esto es ok. Ok, ok y ok. Y aquí, muchachos, vamos a decir lo siguiente. B, adicionalmente, deberá considerar en su caso los siguientes conceptos, ¿sí? Número 1. En el mes de mayo realizó gastos para un viaje a Cancún para asistir a un seminario internacional de medicina, pagando 16,350. ¿Ok? Y entonces, aquí muchachos nos dice, mira, estás asistiendo a un seminario internacional de medicina. Ese seminario te costó en total 16,350. ¿Y tú cómo lo pagaste? Mira, pagaste tu boleto de avión por 6,000 pesos, pagaste tu alimentación en el restaurante por 4,500 y pagaste tu hospedaje por 5,850. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué mes pasó esto, muchachos? Bueno, esto pasó en el mes de mayo, ¿ok? Entonces, vámonos a las deducciones. Aquí en las deducciones, muchachos, yo les dije, de antemano yo les voy a dar unos gastos que ya son deducibles. ¿Cuáles son estos gastos? Los que vienen aquí, que se dicen deducciones o diversos gastos. Estos ya son deducibles. ¿Sí me explico? Estos gastos ya los van a considerar como deducibles. Son, como les dije, son gastos de luz, son gastos de agua, son gastos de teléfono, son gastos de equipo médico, etc. ¿Ok? Pero son gastos que ya vamos a considerar. De aquí hay que ver si tiene prestaciones exentas. Analizándolo, no vienen. Bueno, pues por el momento no las voy a poner porque no vienen las prestaciones. ¿Sí? Y me voy a brincar al primer concepto que estamos viendo, que son ¿qué? Que son viáticos aquí. Bueno, lo voy a dejar así. Al primer concepto que son viáticos, muchachos. ¿Qué nos aclara de los viáticos? Que fueron 16,350 con estos tres conceptos. Bueno, vamos a tomarlos y yo aquí en la parte inferior de su ejercicio pueden ver, ya se los puse. Les puse la transportación aérea, los restaurantes y el hospedaje. Y de aquí, muchachos, ustedes me tienen que decir cuánto es lo deducible. Para lo deducible, muchachos, ¿a dónde se tienen que ir? Como yo sé, muchachos, de un viático, ¿cuánto puedo deducir? Y para empezar,
¿Qué se considera viático? ¿Qué habíamos comentado? Son aquellos gastos que realiza el profesionista para llevar a cabo, vaya, su profesión fuera de su lugar de residencia. Ajá, pues son los que llevamos exactamente. Pero específicamente para cumplir con ley, ¿qué habíamos comentado, muchachos? Que esto que nos acaba de especificar su compañera viene técnicamente en lo que nos dice el artículo 28, fracción quinta, ¿sí? Y entonces, me voy a ir al 28, fracción quinta, muchachos. Muy bien. Aquí un poquito mejor. Ahí está. Bueno, vamos a dejar de compartir esto, muchachos, y nos vamos a ir. La idea de muchos que tengan su ley a la mano. Digo, yo les estoy compartiendo la ley para que vean la referencia que estamos tomando, pero la idea es que tengan su ley a la mano. Como les digo, aquí nos vamos a ir a lo que es el 28, fracción quinta, que nos dice lo siguiente. Ya lo habíamos analizado, muchachos, y nos dice los gastos de viaje en el país o en el extranjero cuando se destinan a qué? Hospedaje, alimentación, transporte, uso de automóviles. Estos son los viáticos. Y siempre y cuando esos viáticos se hagan fuera de una faja de ¿cuánto dijimos? De 50 kilómetros con referencia al domicilio fiscal del contribuyente. ¿Sí? Entonces, el contribuyente se encuentra en una faja de 50 kilómetros, ¿sí? Entonces el contribuyente los puede hacer perfectamente deducibles, ¿sí? Y aquí, muchachos, nos aclara que obviamente ocupamos un comprobante fiscal y todas esas situaciones, y el primer viático que nos aclara esto es este, gastos de alimentación. ¿Por cuánto? Por 750 pesos diarios por cada beneficiario, en este caso sería solo el doctor. Y cuando sea en el extranjero son 1,500. También nos aclara aquí que el uso goce de automóviles, 850 diarios, cuando se logren en el territorio nacional o en el extranjero. Muy bien. También nos aclara que los gastos de hospedaje en el extranjero hasta 3,850. En México no aclara, entonces no hay limitante. ¿Sí? Y lo último que nos dice, cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones efectuados en el país o en el extranjero formen parte de la cuota de recuperación que establece para tal efecto y en el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, solo será deducible la cantidad que no exceda de la alimentación. Pocas palabras, muchachos, nos dice, si tú vas a un congreso, como en este caso el doctor, y el congreso dice, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar todo, y lo que te voy a cobrar son a lo mejor 15,000 pesos por el congreso, ya viene todo, hospedaje y todo, y yo pido mi factura, y dice la factura, Congreso 2020 de Contaduría, o Congreso 2020 de Medicina. ¿Qué dice? Sí, te voy a hacer deducible, te voy a decir lo deducible en base a la alimentación. ¿Y qué nos dice la alimentación? Puedes deducir los 750 pesos, 750 pesos por día. Oye, entonces el Congreso me cobró 20,000 pesos y duró 4 días y no me aclaró lo que fue de hospedaje, lo que fue de viaje, lo que fue de eso. ¿Cuánto voy a poder deducir? Por lo que le corresponde a los alimentos. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces ya vimos aquí las limitantes. Bueno, voy a cortarlo de aquí y me voy a regresar a lo que es el ejercicio. Ahora sí, muchachos, transportación aérea. ¿Cuánto es el límite deducible? ¿Cuánto vimos que podían deducir? 850. Ajá. Si se fijan, nos decía alimentación, uso goce del automóvil y hospedaje. La transportación aérea no nos la mencioné en los limitantes, ¿sí? Entonces la transportación aérea es 100% deducible. Profe, ¿y los gastos ¿Mande? relacionados que son como de los automóviles no entraría ahí en la transportación aérea? No, fíjese que en ese caso, compañera, entra lo que se refiere, viene el reglamento que es el consumo por kilómetros.
o el kilometraje. Entonces dices, ah, mira, a lo mejor gasté gasolina, pero la gasolina no fue aquí, fue para lo que fue el viático. Ah, pues habría que ver el kilometraje que se recorrió para ver cuánto gasto se podría considerar. ¿Sí? Pero específicamente para la transportación aérea y marítima, no aclara eso el kilometraje, entonces lo que nos cobren por boleto de avión o por boleto de barco sería completamente deducible. ¿Sí? Incluso lo que nos cobren por el, ¿cómo se llama? Por lo que sería, pues si vamos, por ejemplo, en autobús o vamos en ferrocarril, sea 100% deducible. Ya si nosotros, por ejemplo, rentamos un vehículo y ese vehículo le pagamos gasolina o en nuestro propio vehículo lo utilizamos para viajar, ahí sí hay una limitante en base al kilometraje. ¿Sí? Pero como dijimos ahorita, por transportación aérea, por transportación marítima y por transportación terrestre, técnicamente no hay un importe que esté limitado. ¿Sí me explica? Sí, profe, gracias. Sí, muy bien. Le digo, solamente eso que usted me comenta aplica cuando yo estoy utilizando un vehículo y gasto gasolina o en un vehículo propio o en un vehículo de la empresa. Yo voy y digo, ¿sabes qué? Por ejemplo, fuimos a San Luis a una auditoría. Le eché gasolina al carro. Ok, ¿por qué es un viático? Porque el gasto fue más allá de 50 kilómetros. Hay que ver cuánto kilometraje fue para ver cuánto fue los gastos, como usted dijo, pueden meter de gasolina, de mantenimiento, de todas esas situaciones fuera de mi área de trabajo. ¿Sí? Muy bien, entonces muchachos, aquí dijimos los viáticos, aquí incluso viene un comentario que dice, son deducibles en deducciones los viáticos según el artículo 28, fracción quinta, ¿ok? Entonces dijimos, la transportación aérea es completamente deducible. El hospedaje, muchachos, ¿a dónde está viajando la persona? ¿A dónde? Está viajando a Cancún. Significa que el viaje es en territorio nacional. En el caso del hospedaje, muchachos, ¿qué dijimos? ¿Cuánto está limitado? 3,000, ¿qué? 850 para el dónde. Para el En el extranjero. extranjero, dijo, ¿no? Es correcto, significa que para México no hay limitantes. Si ustedes pues pueden notar que les cobre 10,000, 20,000, 100,000 pesos la noche, es completamente deducible. Claro que vayan a una situación, o un congreso, o una plática, o algo que sea justificable la salida, ¿sí? O incluso a buscar clientes también será justificable su salida. Entonces, 100% deducible. Lo que nos deja, muchachos, en un pequeño detalle aquí, la alimentación. La alimentación sí nos aclara. Nos dice que son 750 pesos diarios por persona. Y aquí dice que el viaje, ¿cuánto duró? El viaje duró 3 días. Bueno, el viaje duró 3 días, entonces aquí, duración del viaje, vamos a poner 3 días. Y el viaje fue en México. Dijimos la alimentación en México, ¿cuántos son? 750 pesos, ¿verdad? Por día o diarios. Significa que de los 4,500, ¿cuánto voy a poder deducir, muchachos? Solamente 2,250. ¿Sí quedó claro, muchachos? Entonces, ¿cuándo viajó la persona? La persona viajó en el mes de mayo. En el mes de mayo efectuó el gasto. Y de los 16,000 pesos, ¿cuánto va a poder deducir? 14,100 pesos. ¿Sí me voy explicando, muchachos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, muchachos, continuamos. Siguiente deducción. Nos habla de en el mes de octubre. En el mes de octubre adquirió diversos artículos de oficina, 800, y por error no solicitó que le separen el IVA. Los artículos de oficina, muchachos, sí les deben de cobrar IVA cuando se los venden. Entonces la factura está mal hecha. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que el comprobante es ¿qué? No Que no deducible. es deducible. Deducible, no deducible, ¿sí? No deducible.
Entonces, ni modo, se pierde el gasto, ¿no? Bueno, eso sería en el número 2. Número 3. En el mes de noviembre, por presentar la declaración del mes de septiembre de forma extemporánea, paga actualización por 450 y recargos por 300. ¿Qué dijimos, muchachos, de pagar multas, recargos, actualizaciones? ¿Son deducibles o no? Solo los recargos, las actualizaciones no. Es correcto. Solo los recargos, las multas, actualizaciones, penas convencionales o compensatorias, que es el cargo por los cheques sin fondos, todo eso, muchachos, es no deducible, ¿ok? Como podemos ver, incluso aquí ya se los puse. Se los puse en un comentario, dice, de los accesorios de las contribuciones solo son deducibles los recargos, artículo 28, fracción primera, párrafo segundo, ¿ok? Entonces, como bien apuntó su compañera, de aquí, ¿cuánto vamos a poder hacer deducible? Únicamente los 300 pesos. Vamos a las deducciones y nos tenemos los 300 pesos. ¿Sí, muchachos? ¿Sí van siguiendo hasta aquí? Sí. Sí, profe, todo bien. Excelente. Entonces, siguiente, muchachos, inversiones. Estas no las vamos a brincar, ahorita las vamos a hacer. Siguiente. Gasto de gasolina, 1,200 pesos en el automóvil. ¿Y qué dijimos, muchachos, de cuando yo tengo gastos que se relacionan con bienes que son parcialmente deducibles? ¿Qué va a pasar? Significa que Serán deducibles en el porcentaje del automóvil. Es correcto, muy bien, compañero. Entonces, haríamos lo siguiente. Aquí en su ejercicio yo los puse acá en la parte de abajo. Importe deducible del automóvil. ¿Cuánto dijimos? 175,000 el automóvil de combustión interna. Vehículos eléctricos, híbridos o con propulsión de hidrógeno son 250,000 pesos lo deducible. ¿Ok? Pues el automóvil normal, que ahorita por 170,000 pues se compra una cortada de zacate porque casi lo que les venden en la agencia. Entonces, eso sería lo que pueden deducir, ¿no? De aquí nos vamos a traer el importe de 340,000, que es lo que costaba el vehículo. Entonces, ¿cuánto es deducible? El 51%. Entonces, la gasolina, ¿desde cuándo la hizo, muchachos? Dice, gasolina mensual, no aclara. Si es mensual, pues significa que todos los meses hizo el gasto. Entonces, tomamos la gasolina, los 1,200, y esta la vamos a multiplicar por las deducciones. ¿Cuánto es lo deducible? 51%. ¿Sí? ¿Sí? Significa, muchachos, ¿Repetirlo, maestro? ¿Vale? ¿Puede Ah, repetirlo? sí. Que dijimos que aquí de la gasolina, mensual, que son los 1,200, le vamos a aplicar el porcentaje deducible. Entonces tenemos aquí nuestra gasolina, tenemos nuestro porcentaje deducible y este es gasolina deducible o combustible deducible, ¿no? Entonces, esto por este, ¿ok? Son los 617,64, que son los que vamos aplicando mes por mes, ¿no? Muchachos. Entonces, esto es de acuerdo a qué, muchachos.
Aquí, muchachos, pues les estoy dejando la nota, ¿no? Ah, bueno, ya se les había puesto aquí, no me acordaba. Aquí, muchachos, ya se los había puesto, que dice que deducción de los gastos relacionados con inversiones parcialmente deducibles, artículo 28, ¿sí? Que quiere decir que cuando yo tengo un gasto, no solo la gasolina, muchachos, que puede ser también placas, mantenimientos, aceites, seguros, todo con lo que se relaciona con el automóvil, voy a hacer una deducción parcial. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿No? Maestro, Mande. a mí me sale que el 51% de los 1.200 son 612. Ok. Lo que pasa es que yo aquí lo puse sin redondear. Hay que utilizar el porcentaje y hasta 4 decimales. De hecho, aquí yo normalmente, muchachos, van a ver que acostumbro usar una fórmula que se llama truncar. ¿Sí? Van a ver que utilizo esto. Forma 4. Para que nos dé un poquito más exacto. ¿Sí? Aquí, ¿qué significa, muchachos? Que yo puse 51.47 hasta aquí. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. Entonces sería la situación. Muy bien. Entonces, muchachos, ya hicimos este de aquí. Vamos a ponerle OK. OK este de aquí. OK este de aquí. OK este de aquí. OK este de aquí. Y aquí nos dice, no tiene trabajadores. Significa, muchachos, que aquí, en este ejercicio en particular, no va a haber prestaciones exentas. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí, muchachos? Entonces ya vimos viáticos, gastos sin comprobante fiscal o con errores en el comprobante, accesorios de las contribuciones, cuál es el deducible, gastos relacionados con el automóvil o con una inversión parcial y en este caso nota aclaratoria que no tiene trabajadores. ¿Sí? Entonces, eso sería lo correspondiente a las deducciones y si se fijan aquí las tenemos. Los gastos que les dije que ya eran deducibles, el análisis de los viáticos que tenemos acá en la parte de abajo, los recargos que dijimos que solo eran deducibles los recargos y no las actualizaciones, ni los demás accesorios a las contribuciones, perdón. En el caso de la gasolina, es deducible en el porcentaje en que se puede deducir el automóvil se puede deducir en un 51.47%, significa que la gasolina de los 1.200 soles deducible 617.64, ¿sí? Y aquí, como les digo, les dejé algunas notas aclaratorias. ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? Sí, perfecto, ok. Ahora me voy a ir, muchachos, a la deducción de las inversiones. Voy a hacer la pantalla un poco más chica para que puedan ver mejor. Entonces, deducción de las inversiones, muchachos. Por ejemplo, aquí nos dice mobiliario y sillas de escritorio. ¿Cuánto es el monto original? Lo voy a poner aquí como deducible. ¿No, muchachos? Son los monto original. Aquí ya se lo estoy dando. Yo pasé la tabla que tenía acá. La copiamos, la pegamos y la pusimos aquí. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cuándo se adquirió? Se adquirió en abril, en junio del 2018, en enero del 2018, perdón.
en mayo de 2019 y en abril 2020. En esa misma fecha los empezamos a utilizar. Se compró, se empezó a usar, se adquirió, se empezó a usar, se adquirió, se empezó a usar. ¿Ok? Aquí ya los vieron, pero ahorita vamos a aclarar los porcentajes. Monto original de la inversión, mobiliario y sillas. ¿Cuánto le vamos a poner, muchachos? Pues los 12,000 pues que vienen aquí, ¿verdad? Automóvil, 340,000. ¿Cuál es el monto que voy a poner, muchachos? ¿Cuál es el monto original de la inversión? 275,000. Unos 175,000, porque ya comentamos y aquí viene su nota. ¿Qué nos dice? Si no alcanzó a salir. Ok, dice la inversión en automóviles de combustión interna son deducibles hasta el importe de 175,000, artículo 36, fracción segunda. ¿Ok? Ahí les estoy dejando su nota aclaratoria. Pero bueno. Luego vamos, televisión. Dice mobiliario y equipo de oficina. Como dice mobiliario, no aclara qué tipo de mobiliario. Entonces la televisión viene a ser un mobiliario. De hecho, aquí nos aclara que está en la sala de espera. ¿Ok? Entonces la televisión, pues son los 14,500 como mobiliario. Y equipo de cómputo, 12,000 pesos que se la compró este año la computadora. Muy bien. ¿Cuánto vamos a poner en mobiliario, en sillas, escritorios, que es mobiliario equipo de oficina? Pues el 10% de depreciación, ¿sí? ¿Qué porcentaje vamos a utilizar para el automóvil? Ya dijimos que es el 25%. Estos porcentajes, muchachos, ¿dónde los puedo observar? Sí, muchachos, entonces aquí les hago otra vez la nota aclaratoria. Los porcentajes máximos de depreciación se encuentran en el artículo 34 o 35 de la ley de ISR. Esto ocupamos siendo el artículo 34 y 35 para definir dónde, de todas maneras, en la clase anterior ya vimos uno por uno, en qué fracción vienen y por qué se aplican. ¿Ok? Ahorita voy a ir un poquito más rápido. Televisión dijimos que es mobiliario, mobiliario dijimos que es 10%. Equipo de cómputo, laptops, y diversos instrumentos que vendan ahí, impresoras, 30%. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya dijimos, muchachos, ponemos la fecha de adquisiciones cuando se está usando, ponemos el monto original de la inversión y en el artículo 34 y 35 buscamos el porcentaje de depreciación. Y ahora, muchachos, vamos a irnos a la parte interesante. Esto dijimos que se tiene que actualizar, que solo no voy a depreciar esto por el 25 y ya. Una es el 25% de acuerdo a los meses completos de depreciación y esta depreciación anual se va a multiplicar por el factor de actualización, ¿ok? Entonces, ahorita voy a esconder un poco esto de aquí, muchachos. Y vamos a decir, ¿cuántos meses completos, muchachos, se utilizó el mobiliario en 2020? Aquí es 2020. Puse la pantalla un poquito más chiquita, maestro. ¿Así? ¿Sí, muchachos? ¿Ya se ve un poquito mejor? Sí, gracias. Muy bien, entonces, muchachos,
estamos mencionando que cuántos meses completos se utilizaron en 2020. En este caso, ¿cuántos estoy utilizando yo, muchachos? Yo estoy utilizando el mobiliario y sillas. ¿Cuántos meses completos se utilizó en 2020, muchachos? Pues son 6. Ujú. En 2014, pues se utilizó una parte del 14. Digamos, si lo vemos así, en 2014, ¿cuántos meses completos se utilizó en 14? Ya dijimos que no se cuenta cuando se adquiere. Entonces, no se cuenta abril, se cuenta a partir de qué? De mayo. Mayo, junio, julio, exactamente 8. Entonces, en 2015, ¿cuándo se utilizó? 12. En 2016, 12. En 2017, 12. En 2018, 12. En 2019, 12 meses completos. En 2020, ¿cuántos meses completos le van a usar, muchachos? Pues 12 meses. ¿Sí queda claro? Porque lo utilizaron todo el 2020. Entonces aquí le vamos a poner 12 meses completos. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, muchachos. El automóvil, ¿cuántos meses completos? Aquí podemos remitirnos a esto. 2018. 2018 se utilizó, pues 11 meses. 2019, los 12. 2020, pues los 12 meses. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le ponemos aquí? Pues sus 12 meses completos. La televisión, ¿cuántos meses fueron aquí? En 2019, no contamos mayo, contamos de junio en adelante, son 7. ¿Cuántos meses para 2020? 12. 12 meses. ¿Se fijan que estamos utilizando únicamente cuáles? Los 2020. Los de años pasados ahorita no nos interesan. Entonces, todos utilizamos esto, muchachos. Ahora sí, equipo de cómputo. ¿Cuántos meses completos lo utilizamos, muchachos, en 2020? 8. ¿Por qué? No contamos meses completos. Muchachos? Aquí son meses de uso completo en el ejercicio 2020. Entonces, meses de uso completo, muchachos, vamos a tener aquí, ya nos bien apuntó su compañero, nos dice Alejandra que son 8 meses, porque estamos contando completos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Efectivamente son 8 meses. ¿Sí quedó claro, muchachos? Son 8 meses completos, porque son de mayo a diciembre. ¿Sí? ¿De qué año? Del 2020. Tenemos entonces 8 meses. ¿Ok? Y sobre esto, muchachos, vamos a calcular la depreciación anual. ¿Cómo se va a hacer? Para la depreciación, ustedes ya lo saben, es el monto por el porcentaje y esto se divide entre 12. Y esto me da mi depreciación, ¿qué? Mensual. Y esto se va a multiplicar por los meses completos de uso, que es esta de aquí. Entonces, la depreciación, ¿se depreció todo el año? Sí, porque aquí están depreciando 12 meses. ¿Cuál no se depreció todo el año? El equipo de cómputo. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí, muchachos? Muy bien. Entonces, igual la misma fórmula para abajo. ¿Cuánto se depreció? Los 12 meses, 43.750. ¿Cuánto se depreció? Los 12 meses, pues es el 10%. Aquí, ¿qué pasa? Esto por el 30% entre 12, depreciación mensual. Ahora, por los meses completos, en este caso son 8, únicamente estoy depreciando 8 meses en el 2020. ¿Sí, muchachos? Eso ustedes ya lo saben, de hecho es un cálculo prácticamente igual a lo que hacemos en contabilidad. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas?
Otra vez, profe, la fórmula esa, por favor. Ya, ok, entonces al monto original de la inversión se multiplica por el porcentaje de depreciación y eso a su vez se divide entre 12 y nos da, dijimos, lo que es la depreciación mensual. Esto lo multiplicamos por los meses completos, que son 12, y nos da la depreciación anual. Si son 12 meses, prácticamente sería lo mismo que multiplicarlo por el porcentaje. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿qué pasa? Cuando no son los 12 meses, por ejemplo aquí, ¿qué pasaría? Por el porcentaje, ¿cuánto les da? 3,600. ¿Por qué les da menos? Porque no lo utilizamos 12 meses. ¿Cuánto lo utilizamos? Solo 8. ¿Por qué nomás lo utilizamos 8? Porque el bien se adquirió en abril. Dijimos, es meses completos de uso. Si yo lo adquiero en abril, no lo utilicé el mes completo de abril, se pasa hasta mayo. Y empiezo a contar. Mayo, junio, julio, agosto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se fijan, son 8 meses completos de uso. Por eso le pusimos 8 aquí. Y la depreciación es la equivalente a la de 8 meses. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora muchachos, viene un tema. Para lo fiscal no es suficiente que yo use la parte histórica. Debo de hacer la depreciación anual, pero actualizada, o lo que se conoce como deducción de inversiones. Para eso, esto yo le voy a multiplicar por un factor de actualización. Esta depreciación se multiplica por el factor de ¿qué? De actualización. Pero ¿cómo se actualiza, muchachos? Se actualiza utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC. ¿Desde cuándo a cuándo? Se actualiza desde que adquieren el bien hasta, aquí lo voy a tener que alargar un poco. Se actualiza, muchachos, desde que adquieren el bien hasta el INPC del último mes de la primera mitad del periodo en el que lo están utilizando. En este caso, primer INPC, mes de cuando lo estoy adquiriendo. ¿Cuál es el INPC que le corresponde al mobiliario, muchachos, que adquirieron en 2014, en abril del 2014? Ustedes le dan clic aquí, más, o con un igual, buscan en su tablita y dicen, que ocupo el índice de ¿cuál? De abril, ¿del qué? Del 2014, ¿ok? Ya me lo traje para acá. En el caso del automóvil, ¿cuál ocupo, muchachos? Ocupo el de enero del 2018. Me voy para abajo y me traigo el de enero del 2018. ¿Sí? En la televisión, ¿cuándo lo adquirí? En mayo del 19. Me voy para abajo y pongo mayo del 19. Y por último, me voy a equipo de cómputo. ¿Cuándo lo adquirí? En abril del 2020. Me voy para acá para abajo y pongo abril del 2020. ¿Alguna duda, muchachos? Entonces, la primera parte para el factor está sencilla, porque solo ocupo saber cuándo adquirí los bienes. ¿Sí? ¿Puedes hacer la pantalla un poquito más chiquita? Son más chiquita. Ok. Ahí está. Sí, maestro, Entonces, gracias. de nada. Muy bien. Entonces, muchachos, aquí lo tenemos los INPCs, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, muchachos, lo que ocupamos es conocer el INPC del último mes, por eso dice último mes de la primera mitad del periodo de utilización. ¿Cuándo estamos utilizando el bien, muchachos? ¿En qué año lo estamos utilizando? En el 2020. En el 2020, sí, de hecho, para que eso sacamos los meses completos, ¿no? Esto de aquí. Bueno, entonces,
Aquí, muchachos, hay que determinar el INPC del último mes de la primera mitad. ¿Cuál es el último mes de la primera mitad, muchachos, del Junio, periodo de... Exactamente, sería junio. ¿Cuál sería el análisis? En 2020, ¿yo qué tengo, muchachos? Tengo aquí. Tengo 1, 2, 3. Voy aquí. Tengo 12 meses, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Aquí tengo una mitad. Y aquí tengo otra mitad. ¿Sí me explico, muchachos? Nos dice, ponme el último mes de la primera mitad. ¿Cuál sería? Como bien nos apuntó su compañera, sería el mes de junio, ¿sí? Este de aquí. Entonces, este es el que voy a utilizar para aquí. Yo lo estoy utilizando el último mes de la primera mitad, junio. Me voy para acá y pongo esto. ¿Por qué? Porque lo utilicé de enero a diciembre. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Por eso ponemos junio. Otra vez, al automóvil. ¿De cuándo a cuándo lo utilicé en 2020, muchachos? ¿De dónde a dónde? ¿De cuándo a cuándo utilizan el automóvil? De del enero 2018 al del 2020. 2018 al 2020, pero ahorita ocupo el nomás, dice, el último mes de la primera mitad del ejercicio donde lo estoy utilizando. ¿Qué ejercicio es? Aquí, 2020. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el último mes de la primera mitad, muchachos? Junio. Junio. Sería junio, ¿sí, muchachos? Normalmente si un bien lo traigo de años pasados, el último mes de la primera mitad es junio. Otra vez, la televisión, ¿cuándo la adquirí? En mayo, lo empecé a utilizar en mayo del 2019. Para el 2020, muchachos, ¿qué meses utilicé la televisión? ¿De cuándo a cuándo? ¿Qué, Igual. muchachos? En mayo del 2019, Ajá, de mayo a la 19, fecha pero 2020. ajá, en 2020, ¿de qué mes a qué mes lo utilicé? ¿De enero a dónde? De enero a Enero a diciembre. Es correcto, entonces si lo utilicé de enero a diciembre, determino las dos mitades y otra vez el último mes de la primera mitad es junio, otra vez traemos a junio. Y aquí, muchachos, aquí viene un poquito más complicado, porque nos dice, el último mes de la primera mitad del periodo en el que lo utilizaste. Aquí, muchachos, ya no son meses completos. Aquí, ¿qué nos decía? Dime los meses completos de uso. Aquí no, aquí solo mencióname los meses completos, en los meses en que se usó, no completos. Y entonces, ¿yo desde cuándo lo empecé a utilizar, muchachos? Desde abril. Entonces me voy para acá, para abajo, y este de aquí lo voy a eliminar. Entonces yo en abril lo empecé a utilizar 1, 2, 3, y a diciembre son 9 meses. ¿Qué va a pasar, muchachos? Yo hasta aquí tengo una mitad, ¿sí? Y yo hasta acá tengo la otra mitad. ¿Qué pasa en medio, muchachos? Se queda un mes que no puede ir a ninguna de las dos mitades. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Qué nos dice la ley cuando pasa eso, muchachos? Pues tiene que escoger el mes anterior. O sea, julio. Exactamente, cuando me pase eso, este mes se va a pasar para acá. Entonces, yo entonces, muchachos, como aquí lo estamos mencionando, de la mitad exacta me voy a regresar un mes. Entonces, ¿qué mes voy a aplicar, muchachos? El mes que voy a aplicar es
julio del 2020, porque la mitad exacta, ¿cuál era? Era agosto, pero dicen, no, no tomes la mitad exacta, toma un mes anterior, entonces de la mitad exacta te regresas uno, ¿ok? Entonces, el mes que vamos a tomar aquí es julio del 2020. Tomamos aquí y tomamos este aquí, ¿sí? Entonces ya tengo el mes en el que lo adquirí y el último mes de la primera mitad del periodo de utilización. Junio, 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 julio, en este caso. ¿Sí? Luego, muchachos, nos dice, el factor se obtiene dividiendo el INPC más reciente entre el INPC más antiguo y nos da el factor de actualización, ¿sí? Que es el más reciente entre el más antiguo. No más que aquí, muchachos, como lo utilicé hace rato, aquí sí es obligatorio que utilicen una fórmula que se llama truncar. ¿Qué hace esta fórmula? Corta los decimales. En este caso, si se fijan, bueno, si yo no le aplico truncar, muchachos, aquí me aparecen 4, pero si yo le sigo poniendo decimales, ¿qué salen? Salen muchos más. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa cuando yo le pongo a la fórmula truncar? Truncar también viene a ser algo como cortar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si se fijan, del cuarto decimal hacia adelante, ¿qué pasa? Ya no me pone decimales, simplemente lo corta. El último decimal que me va a poner es el número 4. Y la fórmula es igual truncar, paréntesis, INPC más reciente entre INPC más antiguo, coma, y se ponen los decimales que tú quieres que te den, que son 4, ¿sí? Lo otro sería esto, entre este, y veo, me dio eso, entonces que yo le escribo 1.2587, ¿sí? Para que no me dé más decimales. ¿Sí me expliqué? Sí. Okay. Entonces, les digo, si lo quieren hacer más sencillo, es como la fórmula de truncar, y simplemente pues van arrastrando aquí los decimales. ¿Ok, muchachos? Entonces, aquí tenemos nuestro factor. Ahora sí, nuestra depreciación actualizada, ¿cómo se determina? De la depreciación que tenemos por el factor y automáticamente obtenemos la actualización. Históricamente, ¿cuántos son? 1200. Actualizadas son 1510.32, ¿sí? Esto lo aplicamos con cada depreciación y nos da la depreciación para efectos fiscales y la depreciación para efectos contables. ¿Sí, muchachos? Maestro, ¿y en mi contabilidad registro ambas? Ocuparía revisar, pero realmente su contabilidad registra lo que es la contable. ¿Sí? En su Ok, ¿y la contabilidad fiscal la utilizo para qué? ¿Nada más para las deducciones? Sí, nada más para las deducciones, cuando hace su declaración, hay algo que se le conoce en la práctica como conciliación contable no fiscal. Es una conciliación que usted dice, voy a quitar las depreciaciones y voy a meter la deducción de inversiones. ¿Sí? Da cuenta que nos pide el SAT, mira, dame tus cálculos contables y acá dame tus cálculos fiscales. Y pues tú llegas a tu resultado. En este caso, si se fijan, lo que trata es el papel de trabajo es llevarnos a nuestro resultado fiscal. Ya lo contable, pues ya saldrá la contabilidad del estado de resultados y todo eso. Ok. ¿Sí? Entonces, se supone que aquí cuando hacemos el papel técnicamente me debería cuadrar esto con la contabilidad y de aquí que sea lo fiscal. Por ejemplo, aquí en particular el automóvil, la contabilidad, lo fiscal que dice, solo deprecia 175, pero contablemente ¿cuánto vale el automóvil? 340,000, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la depreciación que usted tendría en la contabilidad? Pues usted tendría lo que es el automóvil por el 25%, usted en contabilidad tendría 85,000 pesos. ¿Sí me explico?
Pero para efectos fiscal, ¿cuánto es lo que se puede poner? 43,000 pesos actualizados. Aunque eso yo en mi contabilidad sí voy a registrar los 340,000. Así es Nada su más en la contabilidad. fiscal son los 175. Así son los 43,750. Con el factor son los 47,267. Es correcto. Ok. Muy bien. Entonces, de aquí, muchachos, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada de las depreciaciones. Que dijimos, hay una parte que histórica y otra parte actualizada, que lo tratamos de resumirlo otra vez. Como en este caso, ¿a qué mes se está actualizando esto? Esto se está actualizando a junio. Voy a ponerlo aquí, a junio. A junio y este es a julio, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué. Yo, muchachos, dijimos, los primeros meses del año no conozco qué, el índice nacional del precios al consumidor. Entonces, yo, el resultado que tengo, ¿cuál es? Es el histórico, pero este resultado, ¿cuántos meses son lo que lo voy a depreciar? 12 meses, entonces entre 12 nos da el cálculo histórico. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántas veces voy a hacer ese cálculo? Ese cálculo lo voy a hacer hasta el mes de mayo. ¿Qué va a pasar en junio, muchachos? En junio ya conozco qué. En junio ya conozco. Aquí lo traje. Mi parte actualizada, ¿no? Ya conozco el INPC, muchachos. Entonces ahora sí, aquí voy a decir, mira, esto lo debí de haber depreciado entre 12 meses. ¿Por cuántos? Por 6 meses actualizados. Y a esto le voy a quitar lo que ya deprecié. ¿Ya depreciaron qué, muchachos? Lo de mayo a junio. Y nos daría esta parte de aquí. ¿Qué me estoy explicando con la fórmula, muchachos? La depreciación actualizada o la deducción de inversiones, ¿entre cuántos meses se tiene que dividir? Bueno, la voy a hacer a pedazos. Esto, ¿a cuántos meses representa? Esto es lo que yo debí de haber depreciado, ¿verdad? ¿Sí me explico? Eso es lo que se deprecia por mes. ¿Cuántas veces debí de haber aplicado esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo voy a multiplicar por 6, ¿sí? Ese es lo que yo debí de haber aplicado aquí. Pero ¿cuánto fue lo que yo apliqué? Yo voy a aplicar lo que yo estuve aquí, lo que apliqué en enero, en febrero, en marzo, en abril, y en mayo. Y nos da los 255. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Sí. Lo otro que podríamos hacer es como hicimos la otra vez. Esto, entre 12, me da lo que es mensual. Ah, pero ¿cuánto depreciaste? Ah, mira, yo deprecié esto. La diferencia son estos. ¿Cuántas veces depreciaste lo histórico? 5 veces. ¿Sí, muchachos? Lo que yo debí haber depreciado es esto. ¿Sí me estoy explicando? Ya esto le sumo lo que yo debí depreciar, que es esto entre 2.
¿Sí, muchachos? ¿Más o menos? ¿Sí se entendió esto? Sí. Sí. Muy bien. Entonces sería esa situación. Y dijimos, acá vaya lo actualizado entre 12. Pues de esta situación, hacemos que sea una constante y simplemente lo arrastramos, ¿no? Sumamos aquí todo lo que deprecie entre actualizado e histórico. ¿Y a cuánto debo de llegar? Llego a 1510.32. Esto lo comparo contra lo que yo deprecié. ¿Cuánto deprecié? 1510.32. Esto está en lo correcto, ¿sí? Entonces, otra vez, muchachos, vamos a hacerlo aquí. ¿Qué mes lo actualicé esto? A junio. Ok, otra vez. Esto entre los 12 meses me da la parte histórica. Esto lo voy a hacer 5 meses, ¿sí? Luego, ¿yo de cuánto debí de haber depreciado? Yo debí haber depreciado la parte actualizada entre 12 por 6. Esto es lo que yo debí depreciar en todos los meses. Le voy a quitar lo que deprecié. ¿Cuánto deprecié? La suma de los primeros 5 meses. Que fueron estos de aquí. Y ya nos da esta situación. Y ya de julio en adelante es entre 12. ¿Sí? Se supone que cuando yo lo sumo aquí, automáticamente me debe dar los 47,000, lo mismo que tengo aquí. ¿Ok? Como el siguiente es igual, simplemente puedo aplicar aquí, copiar y pegar. No más que aquí, ¿qué fue lo que hice constante? Ahora sí, aquí me equivoqué. Aquí muchos ya dijimos lo histórico, aquí el ajuste y luego lo actualizado. Bueno, aquí muchachos vamos a ver un poquito diferente. Aquí cuántos meses empecé a depreciar, muchachos, 8. ¿Cuándo empecé a depreciar? Dijimos mayo en adelante. Ok, entonces la depreciación histórica va a ser en mayo. Lo pongo aquí y pongo histórico entre, ya no va a ser entre 12, va a ser ¿cuántos? Entre 8, ¿ok? Entre 8 meses. Y hago aquí, dijimos, esto lo ponemos aquí también, pero ¿dónde voy a hacer el ajuste? En julio, porque cuando hice la actualización, muchachos, en el mes de julio, ¿sí queda claro? Lo voy a hacer en el mes de julio, bueno, mira, otra vez, esto lo voy a dividir entre 8 y lo voy a multiplicar por los 3 meses que debí de haber hecho. Y le voy a quitar a esto los meses que deprecié. Yo deprecié mayo y deprecié julio, ¿sí? Y nos da esta cantidad. Y en agosto, que voy a poner esto entre 8. ¿Cuánto nos da esto? Aquí no le apliqué signos de pesos. ¿Sí? Si me van siguiendo, muchachos, si se fijan, simplemente es depreciación histórica, en qué mes se actualiza, poner la diferencia o el ajuste, y a partir del mes siguiente, pues ya se pone lo que siempre debe haber depreciado, que es el importe actualizado. ¿Ok? Bueno, si esa situación, así como dijimos en julio, que dijimos, vamos a poner el importe entre 8. Entonces, ¿yo cuánto estoy depreciando, muchachos? Lo actualizado. Yo, lo actualizado es entre los 8 meses, entre este de aquí, ¿sí? Esta parte. Y lo histórico es el
el importe sin actualizar entre los mismos 8 meses. Hay una diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es esa diferencia, muchachos? Es el actualizado menos el histórico. ¿Cuánto le da diferencia? 4, ¿verdad? ¿Cuántos meses pusieron histórico? Lo pusimos 2, ponemos 2 meses. Entonces vamos a poner aquí diferencia. Este por los 2 nos da los 9. Y luego pongo lo que yo debía haber puesto en julio. ¿Cuánto le correspondía a julio, muchachos? Pues esto entre 8. Aquí pongo el total. La diferencia que no ha aplicado más lo que le corresponde a julio me da los 314. ¿Sí? Me traigo esto para acá. ¿Sí me explica, muchachos? Es lo que debí de haber puesto y lo que puse me da una diferencia. ¿Cuántas veces apliqué esto histórico? Fueron 2 meses. Lo que generó una diferencia de ¿cuánto? De 9.54. Ah, ¿cuánto es lo que tú tienes que poner en julio? En julio tú ya debes de poner la cantidad actualizada. ¿Cuánto es? Los 304. Ah, lo que no pusiste y lo que ya vas a poner, lo sumas y pones el mes en el que haces el ajuste, que son los 314. A partir de agosto ya pones que la cantidad está entre los 8 meses que se va a depreciar. Y ya, de aquí en adelante. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Entonces, aquí, muchachos, ya se pone de esta forma, ya se va haciendo aquí lo que es la depreciación por mes. Aquí entiendo yo que en este ejercicio, yo, corrobórenme mucho si estoy incorrecto, yo les dejé la fórmula para que se traigan los importes de gastos e inversiones. ¿Sí, muchachos? Ustedes lo pueden hacer manualmente, si tienen otra forma de hacerlo está bien. Yo aquí simplemente les dejé la fórmula para que esta parte se los ¿A hiciera dónde me lo automático. llevo, maestro? ¿Vale? ¿A dónde me lo llevo? Es que no sé si no alcanzo a ver la pantalla o no sé. Ajá. Aquí, en las deducciones. Pues sí, cierto, se salió. Sí, tiene razón, compañera. Se salió el programa.